Buenas noches, como siempre, a todos los administradores y a todos los oyentes de este canal. Por supuesto, primero felicitarlos por este cuarto aniversario del canal Venezuela Punto Punto Libre. Yo siempre les he agradecido enormemente esta labor que hacen porque no cualquier persona le dedica tiempo a Venezuela, no cualquier persona está dispuesta a difundir la información, a darle voz a quizás personas que han sido silenciadas por otros medios, y no cualquier persona está dispuesta a dedicarle tanto tiempo al país, independientemente de dónde se encuentren. Entonces, eso es algo que debemos agradecer y felicitarlos a que, pues, este cuarto aniversario lo que demuestra es el éxito que han tenido ustedes como moderadores del canal. Pues, yo creo que como joven tengo que empezar describiendo un poco las ironías de Venezuela. Pues, habiendo pasado el Día de la Juventud, pienso que uno de los tantos hechos que tenemos que ver es que es precisamente esa generación que no tuvo responsabilidad alguna por la debacle a la cual ha sometido Venezuela, es esa misma generación que lo ha dado todo por Venezuela. De hecho, vemos como en las protestas, y que por cierto se están volviendo a encender las calles dentro de Venezuela. Esperemos que, como siempre digo, con mayor organización y con objetivos claros, pero vimos que se están encendiendo nuevamente y que en su mayoría siempre son los jóvenes los que lo han dado todo por el país. No con esto se trata de denigrar a otras generaciones, sino sencillamente me parece que es un punto que debemos aclarar y que además llama mucho la atención, que personas que solo han sido víctimas de los errores que han cometido otros han sido las que han dado más por Venezuela. Vemos como el caso de, por ejemplo, Robert Redman, de Basil Lacosta, de Pernalete y de cualquier otra cantidad de jóvenes dieron incluso hasta la vida por recuperar la libertad. Y vemos por otra parte como los famosos zorros viejos, los que están jugando a las elecciones. Vemos por otra parte a esos politiqueros que están jugando a cuotas de poder, que están jugando a diálogos, que están jugando a seguirle haciendo el juego a la dictadura, que están bailando ante el ritmo que la dictadura les imponga. Vemos, por ejemplo, como personas que han vivido de la política durante toda su vida, como Ramos Alup, como Claudio Fermín, son personas que actualmente están interesadas en ir a las elecciones presidenciales, a pesar de que fueron convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente totalmente ilegal, a pesar de que sabemos que no hay condiciones para ir a elecciones, a pesar de que sabemos que eso es un mecanismo que más bien fortalece al régimen, y a pesar de que sabemos que es una vía no efectiva porque las tiranías no dejan el poder a través de las elecciones. Fíjense que hago énfasis en tiranía, no una dictadura, señores, es una tiranía lo que hay en Venezuela. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, pienso que es momento de darle el apoyo a las personas que se lo merecen. Siempre digo, basado por supuesto en resultados, no en fanatismo, porque es mentira también que toda la juventud es sana, eso también hay que tenerlo claro, y de hecho hablo yo incluso como joven que está en el exilio. Yo he visto que así como dentro de la frontera, los jóvenes han sido quienes lo han dado más por Venezuela, fuera de la frontera son el sector más apático. Fuera de la frontera andan pendientes de otras cosas que, bueno, yo no sé ni siquiera si criticarlos al respecto, porque sencillamente están viviendo una etapa de su vida, pero me parece que si alguien realmente tiene algún familiar, algún conocido dentro del país, lo menos que puede hacer es aportar su granito de arena para darle bienestar a esa persona. Y uno no le da bienestar de otra manera más que sacando al régimen de Venezuela, porque sabemos que el régimen es la principal causa de todos los problemas que estamos sufriendo actualmente. Espero con ansia sus preguntas. Cambio. ¿Qué crees tú que deberíamos hablar nosotros hoy? Con tanta información que está circulando, tanto dentro y fuera del país. Adelante, Cambio. No, realmente no se me cayó, creo que había dicho Cambio, pero bueno, independientemente, yo pienso que los temas más sonados, por supuesto, nos guste o no, son las elecciones presidenciales, nos guste o no, es la injerencia humanitaria, y no sé si hay algún otro tema por ahí sonando. De hecho, algo que quería aclarar, o mejor dicho, informar, porque esto lo que demuestra es el carácter sangriento, el carácter totalitario de este régimen, es que uno de los heridos de las protestas del año pasado, pues falleció, creo que fue hoy mismo, fue hoy o ayer, no me acuerdo realmente, creo que fue hoy, pero esto pues, lo que demuestra es que ese amor a la sangre que tiene este régimen, ese cinismo, esa violencia, esa opresión, no viene desde fechas recientes. Ellos desde hace rato están persiguiendo muchísimas personas, desde hace rato están oprimiendo, encarcelando injustamente,
Y bueno, por supuesto ahorita hay muchos autores materiales de varios de esos crímenes que pretenden venir a lavarse la cara. Pero bueno, les dejo a ustedes las preguntas del tema que ustedes quieran hablar. Aquí estoy. Si los puedo ayudar con algo, si les puedo dar una opinión al respecto, por supuesto lo hago. Si desconozco el tema, entonces más bien lo tomo yo a manera de información. Cambio. Y vamos entonces a empezar a hacer preguntas de referencia a diferentes temas de los cuales vamos a conversar. Buenas noches, Esteban. ¿Cómo estás tú? Te habla Circónada. Bendiciones para ti, hermano. Esteban, ¿qué piensas tú sobre el movimiento de tropas militares en las fronteras de Brasil y Colombia con Venezuela? ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas tú sobre eso? Cambio. Bueno, fíjate, esos son para mí movimientos muy raros, quizás a manera de intimidar, quizás si están realmente listos o preparados para tomar algún tipo de acción distinta a las sanciones y a las que ha venido tomando la comunidad internacional. Sin embargo, yo no creo que esas sean las razones. Yo pienso que es más bien una presión política, pudiera ser, que están tratando de implementar en esas áreas. Realmente no manejo información de primera mano porque y les aseguro que así como yo, casi nadie o absolutamente nadie maneja información de primera mano con respecto a eso, porque la información que pudiera en tal caso poner en riesgo la vida de los soldados americanos, créanme que el Departamento de Estado, el gobierno de los Estados Unidos no va a difundirla con cualquiera, mucho menos con personas que la van a andar divulgando por las redes sociales. Entonces yo pienso que así como debemos estar preparados para todo, tampoco debemos poner todas nuestras esperanzas en una sola vía, porque sería muy lamentable que lo que estemos esperando actualmente es que haya una intervención o una injerencia humanitaria por parte de la comunidad internacional y después si no sucede, entonces perdemos nuevamente todas las esperanzas y dejamos que el 2018 se vaya completo porque vamos a andar en unos estados depresivos enormes. Pienso que la idea es ahorita tratar de usar cual vía que el régimen, pero no ser insensatas a la hora de basar nuestras esperanzas en cuál va a ser la salida. Que eso es algo que yo he dicho muchas veces. Yo personalmente no creo que vaya a ocurrir una intervención sin que haya un tipo de estructura interna dentro del país. Es decir, a quién le va a quedar el poder, cómo lo van a mantener, qué proyecto de país le están presentando, etcétera, etcétera. Más que la intervención, que es el corto plazo, pero un mediano y largo plazo, que pienso que actualmente no existe. Entonces, en base a eso, es que yo digo que no creo que por lo menos ahorita vaya a ocurrir. Esto no es algo popular porque hay muchas personas que están esperando que uno les diga no, ya va a ocurrir mañana, pasado, la semana que viene, o dar ese tipo de comentarios, cualquier cantidad de ataques, pero sencillamente yo no prestar para dar falsas esperanzas, pues. Ojalá ocurra bajo las mejores condiciones, con las mejores bases posibles, pero no podemos creer en algo sencillamente porque queremos que haga cambio. Bueno, como veo que nadie ha intervenido, voy a dar chance para que organicen sus preguntas. Volviendo al mismo tema, Esteban, ¿sabes que tradicionalmente el control de la frontera de Venezuela lo ha llevado es la policía colombiana? Policía, sí, una policía militar, muy parecido sería a la Guardia Militar, Guardia Nacional de Venezuela, ¿sí? El movimiento que se hizo en Colombia, más no estoy muy seguro en Brasil, que tampoco Brasil es muy tradicional de que tenga tantas tropas en la frontera. Fue de ejército. Entonces, primera vez que se ve ejército en la frontera, cuidando frontera. Bueno, tú dices que puede ser amedrentamiento. No creo tampoco que sea una intención militar o que esté preparando alguna, ¿no? Más bien yo me voy a la teoría, como comentaba el amigo Rafucho, que es tratando de filtrar lo que salga de Venezuela, ¿sí? Cuando digo salga de Venezuela, todos estos terroristas que están por ahí en el territorio venezolano. Bueno, más o menos te comento, eso es mi punto de vista, que tú de eso cambias. Bueno, es que es lo que te digo, son movimientos muy extraños, ahí estamos de acuerdo y no manejamos ninguna información de la mano. Fíjate, eso de que funcione como un filtro me parece una conclusión bastante lógica. Pienso que ese pudiera ser la verdadera razón, el verdadero motivo que los está impulsando a tomar a cabo ese tipo de acciones. Sin embargo, como te digo, hay mucha gente que ahorita está esperando con la injerencia humanitaria, con que haya algún tipo de intervención, y tiene esos movimientos como si viniera ya la intervención. Muchas personas diciendo ya la intervención viene, que viene en Semana Santa, que viene después de las presidenciales, es decir, ya incluso algunos dando fecha. Repito,
La información que yo manejo no es de primera mano. Dudo mucho que la de ellos también sea de primera mano por razones que ya expuse al principio del conversatorio. Pienso que lo más lógico que tú estás advirtiendo allí, que es que sencillamente están, digamos, cercando a Venezuela para tratar de filtrar lo que sale de allí. Porque además de esa manera sí logran, si uno analiza lógicamente la amenaza que representa Venezuela para los Estados Unidos es precisamente los nexos que tienen con el terrorismo y con el narcotráfico. Y entonces al bordear ellos la frontera y además ya saber que esos nexos son ciertos, que ya han sido más que comprobados con investigaciones que han hecho medios de comunicación, como por ejemplo el caso de CNN que hizo la investigación esa de los pasaportes venezolanos. Entonces evidentemente se requiere algún otro tipo de acción, además de sanciones, además de condenas, de escritos, de comunicados que han sacado. Pienso que sí es una manera de ellos controlar qué sale y qué entra por esa frontera, que evidentemente se han convertido ya en un Venezuela, pues, como país, pues, el régimen se ha convertido en un protector de eso, de terroristas, de narcotraficantes y de criminales en su defecto. Entonces, hay que esperar. Yo siempre digo, uno no puede pues analizar este tipo de cosas en base a los sentimientos, en base a lo que uno quiera que suceda, o hacerlo sencillamente pues por algún tipo de deseo personal. Sencillamente toca esperar. Repito, ni yo, ni les aseguro que casi ninguna de esas personas que están asegurando muchas cosas manejan información de primera mano, entonces habría que esperar. Sin embargo, reitero también, pienso que es lo que acá dijeron es lo más lógico, lo que yo veo más factible, que es lo que está generando ese movimiento en las fronteras. Cambio. Hola Esteban, buenas noches, Lichita te saluda. Bienvenido de nuevo y gracias por aceptar este conversatorio. Esteban, yo sé que este sábado hubo lo de la injerencia, la reunión esta que se presentó. Tengo entendido que inclusive hasta nombraron a este señor Salas Romer como el que fuese como representante, que fuese representante en esa injerencia. ¿Qué opinión tienes referente a esa reunión que se presentó? Disculpa el ruido, cambio. Hola Lichita, buenas noches, un placer saludarse por acá y más bien gracias a ustedes por invitarme. Sí, yo estuve viendo por las redes sociales un pedazo, realmente no sé cuánto duró el evento, yo lo que vi fueron 10, 15 minutos y justamente cuando yo lo estaba viendo fue que propusieron que Salas Romer fuese el vocero o el líder de ese movimiento. Por supuesto los argumentos que utilizan es que es una persona con reconocimiento, es una persona que acá en los Estados Unidos oyen porque tiene un título en yo no sé dónde, es decir, están justificando ese nombramiento, es decir, que sí lo hicieron algo oficial, que él va a ser el vocero o el líder de ese movimiento, de la injerencia humanitaria. Fíjate algo con respecto a mi opinión de ese tema. Yo mandé un mensaje en mis redes sociales por un tweet que colocó Marco Rubio en donde decía, si los militares se alzan, nosotros vamos a apoyar. Yo puse un comentario al respecto que fue, esto se lo dedico a quienes dicen que si uno se cruza de brazos, algo por palabras más, palabras menos, lo que coloqué fue que ese tweet se lo estaba dedicando a las personas que estaban insistiendo en que la injerencia va a ocurrir si no hay una estructura, pues. Es decir, que si usted se cruza de brazos van a venir los gringos a invadir Venezuela o los colombianos o los mexicanos, no sé qué países pudieran conformar esa eventual coalición. Y yo, sencillamente por hacer ese comentario, hubo varias personas que me acusaron de torpedear las actividades en las cuales yo no estaba metido. Cosa que, bueno, primero les digo algo, si yo tengo la fuerza para torpedear una actividad con un tweet, entonces o yo tengo mucha fuerza en el Twitter o es que ellos tienen son muy débiles en su estructura. Pero más que eso, el tweet, si uno lo ve, yo no estaba torpedeando, sencillamente estaba advirtiendo que es peligroso decirle al venezolano, no hagas nada, que alguien más te va a venir a resolver el problema, porque eso lo que hace es enfriar las calles y eso juega para el régimen. Entonces, quieras injerencia humanitaria o quieras otra vía, evidentemente no puedes querer que las calles se enfríen. Y por lo tanto es una irresponsabilidad decir, no hagas nada porque ya viene alguien más a solucionar el problema. Fíjate que diciendo nada más eso me acusaron de torpedear el evento. No voy a decir quién fue por
cuestiones diplomáticas, ni siquiera por otro tipo de compromisos, sencillamente por no buscar problemas actualmente, pero si yo te doy una opinión al respecto, que yo creo que ustedes han, con todas las veces que me han escuchado, saben la opinión que yo tengo de los politiqueros de Venezuela, entonces pienso que va a generar muchísimo rechazo. Sencillamente que cada quien se forje su propio criterio. ¿Qué piensan ustedes de Enrique Sala Rome, que sea el vocero de ese movimiento? Más que preguntármelo a mí, pregúntenselo ustedes mismos. ¿Pierde o adquiere más credibilidad? ¿Tiene validez el argumento que ellos dicen de que es alguien con voz, de que es alguien con reconocimiento, o no tiene validez? En base a eso, cada quien que forje su criterio. Yo no estoy aquí para tratar de convencer a nadie de que asuma una vía o asuma otra. Cambio. Buenas noches, Esteban. Debo confesar, primero que nada, agradecerte, ¿no? Como siempre que estés por aquí. Pero tengo que confesar que llegué tarde al conversatorio y no sé si tocaste este tema o si ya te hicieron la pregunta que voy a hacer ahora. Si cualquiera de las dos, pues por supuesto no hace falta que la respondas, ya miraré luego alguna opinión. Y también si no la quieres responder no pasa nada, porque se puede ver que es una pregunta complicada y no vayas a pensar que es una pregunta trampa. La pregunta es la siguiente: ¿qué opinas tú del 12F que pasó? Que se estaba llamando a la calle, su resultado, etcétera, etcétera. ¿Crees que con esto sale el gobierno de Maduro? Cambio. Fíjate algo que yo vi al respecto, es que en distintas partes del país los estaban llamando distintos grupos. Por ejemplo, en Caracas creo que lo llamaron Equilibrio, que era el grupo de Oscar Pérez, y Soldados de Franela. En el Táchira creo que lo hicieron otros grupos de resistencia. En Anzoátegui creo que lo estaba haciendo el movimiento estudiantil. Es decir, la acción de calle siempre es positiva, yo pienso. Por supuesto, como siempre digo, con objetivos claros, es un punto de vista justificado. La acción de calle uno la apoya. Y yo sé que son muy insistentes, pero con organización y con objetivos claros. Por ejemplo, hay mucha gente criticando las protestas de Anzoátegui, que dijeron que ellos no iban a salir de Anzoátegui porque lo estaba haciendo el movimiento estudiantil, y el movimiento estudiantil está arrollado ante los intereses de los politiqueros. Cosa que no. Es un argumento por cuestiones que ya han sucedido anteriormente. Evidentemente, yo creo que lo que vimos fue gente, sí, saliendo, quizás calentando motores, pero no hubo ningún resultado. Porque, mira, seguimos hablando de cómo vamos a salir del régimen. Así de simple. Ya los resultados ahorita tienen que ser más que la cantidad de gente que vayan a protestar, tienen que los objetivos que se logren alcanzar, pues. Si, por ejemplo, se colocaron de objetivo sacar a un gobernador y lo logran sacar, o a un alcalde y lo logran sacar, bueno, entonces te puedo decir, no, fue una protesta, pero ayer vimos que no hubo ningún tipo de resultado, más que quizás, como dije, el calentar algunos motores. No sé ahorita si las protestas siguen, porque eso ha sucedido mucho, que hay unas de punto de quiebre, que la protesta que es la que enciende las calles y poco a poco se va intensificando eso. Sin embargo, debo insistir en lo que está al principio. Es siempre un solo sector el que sale, generalmente los jóvenes. Es decir, hay toda una generación que no está en la calle, y por supuesto no puede ser lo mismo que se estén 10 personas a un grupo de militares que son unos tardes como son los militares venezolanos en su mayoría. Por supuesto sabemos que hay algunos que no, como por ejemplo en el caso de Caguaripano, a que se enfrenten por ejemplo a 1 millón de personas, que resulta que no ha habido masa, no ha habido un músculo de esa magnitud desde hace años. La gente está ahorita huyendo por la frontera, la gente está ahorita pendiente de las cosas, muchos incluso irán a celebrar carnavales, cosa que yo no es como en toda esta situación en la que está hundida el país. Pero mira, con respecto a las protestas yo no te puedo dar una opinión como tal, y de verdad que no la veo como una pregunta trampa. Realmente sí te digo, no se logró nada, pero eso que había. Y pienso que la gran mayoría de los que estamos acá entiende que no va a ser a través de días, no va a ser a través de elecciones, sino con acciones de calle. Quizás de esa manera, quizás con la guarimba, no sé, quizás con algún otro tipo de estrategia, pero yo sí pienso que es importante que se trate eso que en un momento se tuvo, que fue esa manifestación de calle. Cambio. Buenas noches, Esteban. No había podido entrar. Te quiero preguntar, ¿cómo puede afectar todo lo que es el mercado por los bonos de deuda, la cantidad de papeles? Por estos movimientos que hay en la frontera, que si bien son reales porque se han visto, no se sabe a ciencia cierta cuál es el motivo de ese movimiento.
¿crees tú que eso puede afectar los precios, que haya una caída, me refiero en los precios de nuestra deuda, cambio? Bueno, yo personalmente no que vaya a afectar una caída en la deuda, es lo que estaba preguntando, no creo, porque más bien eso lo que es de cierto modo cercar a Venezuela. Entonces, si antes había confianza, por eso ahorita la va a haber más. ¿Y el gobierno cómo paga en Venezuela? ¿El gobierno cómo trata de solventar la crisis? Bueno, ahí tienen un banco central que se la pasa imprimiendo billetes y por eso vemos esos niveles de inflación que tenemos. Ya creo que hace poco cayó en default en el régimen en algún otro sector, no me acuerdo en cuál, pero con sinceridad no le veo que esos movimientos vayan a tener un efecto importante en una economía que ya está devastada. Está en unos niveles que por supuesto va a seguir empeorando, pues, pero no creo que es un factor determinante. Quizás sí le afecten algo, pero no creo que vaya a ser, es decir, con o sin con o sin ese evento en la frontera, la economía se va desplomando. Entonces no creo que acelere, no que genere tantos cambios como quizás algunos pueden estar dando. Más bien, lo que hace es acercarlo, la confianza ya está, el mercado se basa en confianza. Y la desconfianza con el régimen de Venezuela ya está. No veo algún tipo de relación directa, pues. Pienso que puede haber otras razones que tengan más influencia en el deterioro de la economía de Venezuela. Cambio. Buenas noches, Esteban. Fíjese, es la segunda persona que creo que viene a los conversatorios y habla de que no ve en estos momentos la viabilidad de la injerencia humanitaria. Y lo expresaba con otras palabras probablemente el otro ponente, que bueno, que no estuviéramos pensando que iban a llegar los marines y que iba a venir un ataque y que se iba a resolver el problema, porque entre otras calles muchos venezolanos estaban como que en un letargo que evidentemente estaba afectando de manera franca la situación que se vive en el país. Ahorita se lo acababa también, o se lo preguntó el señor, o creo que Rafucho, en relación a lo que usted opinaba del día 12 de febrero. Usted habló de dos cosas bien importantes: objetivos claros y una buena organización, más que la cantidad de la gente que saliera a la calle. Yo creo que deben conjugarse esos dos elementos: cantidad de manifestantes que se abarroten las calles de Venezuela y que hayan objetivos claros y una organización. Sin embargo, en mi opinión personal, pienso que desde el 2014 que se destaparon las protestas en el país, ha persistido una frase que es una Venezuela libre, porque a veces pienso que se pierde el objetivo porque se diluye en el protagonismo de los politiqueros del país, en los intereses personales de algunos grupos, y si uno hace una mirada en retrospectiva, pareciera que todo lo que se logra en un momento determinado durante las protestas se pierde cuando se abandona la calle. Entonces yo creo que en definitiva lo que tiene que darle la energía, convertirse en el motor, proyecte y que produce objetivos claros, una organización y una calle sin retorno, es que la gente entienda y disponga de la voluntad y de sacrificios para poder salir. Si no, evidentemente, no va a suceder nada en nuestro territorio nacional. Buenas noches, gracias, adelante, Carlos. No, pero fíjate, algo que yo dije fue, sí, objetivos claros, hablé de organización, pero también dije que desde hace años no sale la masa. Es decir, sí le estoy dando importancia a la masa, porque concuerdo contigo. Tiene que haber, sí, objetivos claros, tiene que haber organización, pero tiene que haber participación. Y el ejemplo que puse es que no era lo mismo que se enfrentaran 100 personas que 1 millón de personas a X cantidad de guardias. Entonces, no, por supuesto uno no le puede restar importancia a las masas, pero también tiene que ser una masa con calidad. Cuando hablo con calidad, ¿a qué me refiero? Bueno, a que no se dispersa, por como tú bien decías, a que no se vaya a diluir por llamados de politiqueros o que se vaya a dividir por intereses personales de algunos grupos. Eso es lo que hay que evitar a toda costa. La vía o el objetivo tiene que ser, por supuesto, como tú bien decías, Venezuela libre, pero tiene que haber una estrategia para alcanzar eso. Y mira, con respecto a lo anterior, ya que estamos entrando un poco en el área económica, no sé si ustedes vieron, pero en el caso de BEPEX, pues le pedimos hace poco y tengo la confianza en que va a ser así, de que va a pasar pronto, que le pedimos al gobierno de los Estados Unidos
que dejara de sencillamente comprarle petróleo a Venezuela. Por supuesto, bajo los argumentos de que ese es el dinero que utiliza el régimen para mantenerse en el poder, ese es el dinero que utiliza para oprimir a la población, es el dinero que utiliza para ser tan sanguinarios como lo han sido. Por supuesto que ellos tienen otras vías de ingresos, sabemos, que ya hemos hablado aquí al respecto, pero sigue siendo el petróleo un pilar o el principal pilar de financiamiento que tiene el régimen de Venezuela, y por lo tanto yo pienso que una vía para seguirlo ahogando inclusive más sería que se diera ese embargo petrolero. Espero a ver si a ustedes les parece, a escuchar sus opiniones al respecto. Cambio. Buenas noches, Esteban. Mira, una pregunta un poco conectada, voy a empezarla con otra, pero conectada a lo que tú te acabas de terminar. ¿Crees tú que las elecciones que anunció el régimen para el 22 de abril son determinantes para las acciones a tomar? Y cuando me refiero a las acciones a tomar, me refiero a las acciones en dos vías. Una, lo que tú estás hablando, que sería el bloqueo petrolero, del cual se estaba hablando cuando Tillerson estuvo en Latinoamérica. Y dos, posteriormente a esto, las acciones militares. Cambio. Pudieran ser determinantes en el primer factor, que es el del embargo petrolero. Sencillamente, como Estados Unidos ha dicho que no va a reconocer el resultado de esas elecciones, una vía bastante factible sería que ellos le dejaran de comprar el petróleo a Venezuela porque sencillamente no reconocen al ganador como presidente, no reconocen al régimen como gobierno, etcétera, etcétera. Ahora, con respecto a lo de la injerencia, yo he insistido mucho en eso, no se va a dar independientemente de las condiciones, y este es mi punto de vista, es algo muy personal, puedo estar equivocado, pero yo no pienso que se vaya a dar si no hay una estructura interna, independientemente de lo que suceda en las elecciones presidenciales o no. Si antes de eso hay una estructura interna y esa estructura pide la injerencia humanitaria, bueno, puede ser que se dé sin necesidad de llegar a las elecciones, así como puede ser que se dé después, pero todo depende muchísimo de los ánimos de los venezolanos que están dentro del país. Unas elecciones presidenciales pueden o encender las cañas o pueden sencillamente deprimir a la población. Entonces depende mucho de cómo nos tomemos estos obstáculos que se nos presentan. Con respecto al primer tema, como te dije, yo sí pienso que puede ser determinante en el embargo petrolero por parte de los Estados Unidos, y eso sería un golpe muy duro. Hay gente que argumenta, no, pero es que eso haría a la ciudadanía pasar hambre, eso agravaría la crisis, etcétera, etcétera. Y a esa gente se le olvida que realmente el ciudadano común no se ha beneficiado con eso, con el dinero del petróleo. Eso es una realidad. Más bien es el régimen el que lo utiliza para seguir oprimiendo. Entonces, a quien afectaría realmente es al régimen, igual que las sanciones. La gente que está en contra es sencillamente porque tiene algún otro tipo de intereses en ese aspecto. Cambio. Yo quisiera ver aprovechando la oportunidad de que estás aquí tú, Esteban, de que está usuario como Refucho, yo quiero darle varios puntos a ver cómo podemos triangular esto. A raíz de la visita de Tillerson por América Latina, se han producido una cantidad de movimientos en países específicamente como Colombia y Brasil, que podemos darle atribuir esos movimientos por parte de militarización de la frontera por estos dos países, que son los que reciben más personas, más inmigrantes venezolanos, para asegurar la frontera. Pero también es cierto que existe la presencia del Comando Sur. Entonces me pregunto, ¿es casualidad, es coincidencia o sencillamente nos lo estamos imaginando? Número uno. Número dos, publica el Wall Street Journal hace exactamente 24 horas que el estado de la cantidad de personas que han migrado a Venezuela se compara con el movimiento migratorio en 2015 en Europa del conflicto de Siria y de los Gran Yuan, que también pasa a casi 1 millón de personas. Porque si bien es cierto, ¿verdad?, que la gente está saliendo de Venezuela por cientos de miles, y esa nota de prensa se le puede dar hasta los números en referencia a cuántas personas, los cientos de miles de personas que han salido. Dice así que la magnitud de inmigración venezolana preocupa a la prensa internacional porque el flujo migratorio de venezolanos que haya la crisis económica y social que atraviesa ese país está produciendo un aumento de contrabando, robos y desempleos en los países que están siendo afectados. Estamos hablando de movilización militar, presencia del Comando Sur, ¿cierto? Se habla posiblemente de injerencia humanitaria. Lo otro es, ¿qué está haciendo el exilio? Porque de adentro difícilmente yo veo que pueda pasar algo o se pueda concretar. ¿Qué está haciendo ahora el exilio en referencia o cómo se está cuadrando o cómo está viendo, qué capacidad de predicción tiene para las acciones que van a pasar en Venezuela?
Porque si bien es cierto, por primera vez desde que Nicolás Maduro, el carnicero, está en el poder, ¿ok?, ejerciendo su tiranía, le está pidiendo las ayudas al Papa Francisco. Entonces, ¿alguien me puede aclarar exactamente o me pueden ustedes ayudar a dilucidar? Porque creo que estamos pidiendo muchas cosas a la vez, o quizás estamos teniendo conceptos erróneos a la vez. Ustedes podrían, por favor, dar una especie de aclaratoria. ¿Cómo todo esto se puede triangular? Adelante, Cambio. Mira, es que uno puede analizar y uno puede comentar, pero es irresponsable decir, no, yo sé que es por esto, por esto, por esto, porque eso es mentira, y era lo que estaba diciendo también al principio del conversatorio, eso es mentira que casi nadie, por no decir nadie, sabe realmente lo que está sucediendo allí, porque sí son movimientos extraños, es verdad, pero puede ser por otros motivos. Fíjate, pudiera triangular entonces el artículo de Wall Street Journal con la presencia de militares en la frontera. Bueno, diciendo que en vez de filtro, de que están funcionando como un filtro para evitar que salgan terroristas y narcotraficantes, que más bien incluso sea para tratar de disminuir la inmigración, por ponerte un ejemplo. O sea, realmente acá podemos concluir muchas cosas, pero nadie sabe de ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Y entonces no voy a cometer esa irresponsabilidad porque sería sencillamente especulación. Y hay mucha gente que cuando uno dice, bueno, es mi opinión, después salen a decir, no, esto es verídico, ya yo lo escuché. Porque toman por cierto lo que les puede decir una persona en X o en Y sitio. Con respecto a lo de Siria, que estaba comparando pues el nivel de las personas que estaban huyendo del conflicto sirio con los que están huyendo de Venezuela, bueno, eso es algo que sucede y es algo que muchas personas han venido advirtiendo que puede desestabilizar la región. Por ejemplo, en Colombia hay ya una especie de campamentos que se hicieron, que no son los de Pablo Medina, no son los del grupito ese que está acá pidiendo los famosos campamentos humanitarios, pero fueron, digamos, campamentos creados de la nada, pues por la misma sociedad venezolana, no organizados, y ahí hay una cantidad, hay miles de venezolanos, y que están afectando negativamente a Colombia porque uno revisa qué es lo que están pidiendo allí. Bueno, son venezolanos que en vez de ir a buscar trabajo, lo que están es pidiendo que el gobierno les dé subsidios. Entonces no hemos aprendido uno de los principales errores, que es dejarle al gobierno que nos solucione todo. Fíjate algo, si yo he de pedir apoyo a algún gobierno de cualquier país para los venezolanos, para que lo reciba, pues hablando, dejando a un lado lo de cualquier tipo de intervención, sencillamente a los venezolanos que están llegando a ese país. El único apoyo que yo pediría es darle un estatus legal. ¿Para qué? Para que esa persona se pueda desarrollar profesionalmente allí. Fíjate, lo hizo Perú. Perú recibió a todos los venezolanos y además de eso les estaba validando sus títulos en ese país. Entonces, un venezolano profesional dentro de Venezuela puede ser un venezolano profesional dentro del Perú. Eso para mí es una ayuda, pero esperar que un gobierno extranjero te dé casa, te dé educación, te dé salud, es decir, mira, venimos a un país en donde ese modelo fracasó y lo vas a imponer en otro. Eso es muy peligroso. Y ese son el tipo de acciones que nosotros como venezolanos debemos evitar. A mí me daría pena venir a decirle a Estados Unidos, decir, me recibiste acá, estoy trabajando, ay, te va a pedir además que me mantengas entonces, para yo dejar de trabajar. Eso me parece de verdad terrible. Entonces, uno tiene que entender la crisis que se está viviendo, pero también tenemos que entender que nosotros tenemos un rol de cuidarnos nosotros mismos. Es decir, no esperar a que venga, es lo mismo, no esperar a que venga alguien más a solucionarnos nuestros problemas. Esa xenofobia que hay en Panamá ahorita es precisamente por acciones como esa. Y ojo, no la estoy justificando, porque uno no puede andar con generalizaciones. Porque hay venezolanos que trabajan y hay venezolanos que no, así como habrá panameños buenos y malos y colombianos buenos y malos. Pero sencillamente tenemos que ser un ejemplo a la hora de emigrar, debemos ser un ciudadano modelo. Nos tenemos que comportar mejor que los nacionales. Y no podemos esperar que los gobiernos que nos están recibiendo, además de recibirnos, pues vengan y nos den, no nos mantengan y nos den absolutamente todo. Eso no es, muy por el contrario, lo que está es afectando a la región. Y además la va a afectar a futuro, porque ese es el tipo de pensamiento que lleva al poder a gente como Timochenko, por ejemplo, que no va a ganar estas elecciones, él es la distracción. El que puede ganar es Petro. Y de hecho hay otros por ahí izquierdistas también que son candidatos también de la FARC. Colombia está peligrando, entonces ahí también hay que mantener el ojo. Pero bueno, es sencillamente aclarar
el rol que tiene que jugar el venezolano fuera del país, y ahí entonces lo conecto con tu tercer punto, que fue qué está haciendo el exilio, porque hay unos pidiendo una cosa, otros pidiendo otra, otros pidiendo otra. Mira, la gente a veces tiene ese concepto de unidad demasiado errado, en el sentido de que creen que unidad es que tenemos que ir todos. Para mí, por ejemplo, a mí me basta, te lo digo así, a mí me basta con que no me torpedeen, con que no me saboteen lo que yo estoy haciendo, con eso me basta. No me tienes que dar tu apoyo, porque el apoyo yo lo busco de otra manera. ¿Cómo? Dando resultados, como humildemente pienso yo que BP lo ha venido haciendo. Entonces, el hecho de que BP esté pidiendo un embargo, o de que esté tratando de conformar un ejército patriota, no le quita fuerza al hecho de que hay personas tratando de impulsar la injerencia humanitaria. Y no tienen que asistir unos a los eventos de otros, ni tienen que andarlos apoyando públicamente ni siquiera. Yo pienso que de esa manera igual se puede llegar a algo. Porque si, por ejemplo, el día de mañana la injerencia humanitaria toma mucha fuerza, independientemente de lo que haga yo, bueno, se va a dar. Entonces, no es... tenemos que quitar ese concepto de unidad, que no es la mesa de la unidad, pero bien, cada quien puede trabajar por su lado y conectarse en otras maneras. Por ejemplo, el exilio yo lo veo muy unido cuando se trata de pedir sanciones. Yo no he visto a un exiliado por un auténtico, pues una persona que esté realmente en contra del régimen, que esté en contra de las sanciones. Yo no he visto, por ejemplo, al exilio ese que se quejando con que se le hagan hechos a los boliburgueses. Sí, personas, pero esos son infiltrados. Y se los digo porque, bueno, los vi hasta en la última organización que hicimos en la organización. Gente diciendo que no, que eso no tenía que ver, bueno, cualquier cantidad de argumentos burdos que está utilizando, pero en general el exilio está unido en esas causas. Ahora, bueno, hay sencillamente criterios distintos. Yo no estoy en contra de la injerencia humanitaria, sencillamente no creo que se vaya a dar bajo las condiciones actuales y por tanto prefiero utilizar fuerzas en otra vía que eso que se puede dar. Así de simple. Y puede ser que fracase, eso no es una realidad también, pero yo quiero invertir mis fuerzas en eso. Y repito, no porque hagan una cosa, ellos tienen que dejar a lo suyo. Cada quien puede estar trabajando por Venezuela en sus distintas trincheras. Y de manera podemos tener éxito. Y de hecho, qué bueno que tengamos ahorita entonces un abanico de posibilidades para decidir si apoyamos esto o apoyamos lo otro. Pero a mí lo que no me gusta es que se jueguen con falsas esperanzas, porque mientras más caídas tenga la ciudadanía, más ella va a hacer retomar esa confianza. Fíjense cuántos años nos ha hecho una oposición a la medida del régimen. Salió alguien como Oscar Pérez. Bueno, yo nunca dije que era un infiltrado, pero yo dije, vamos a esperar a que dé resultados para apoyarlo como es. Entonces, de uno ser 100% con una propuesta, termina siendo como, bueno, déjame ver primero. Y ojo, me parece que lógico y la manera en la que yo lo estoy haciendo ahorita para precisamente evitarme desencantos. Pero es producto de la desconfianza que generó la gente política. Y mientras más desconfianza se genere, más difícil va a ser retomarla. Y en el momento en que necesitemos que la ciudadanía esté en la calle o esté de una propuesta, entonces va a ser más difícil que se involucren por precisamente grupos que dan esperanza a la gente. Cambio. Buenas noches, muchísimas gracias y saludos a todos los moderadores y usuarios del canal. Ahorita que acabas de nombrar a Oscar Pérez, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú piensas que el grupo de Oscar Pérez en estos momentos es organizado como resistencia de tal manera que pueda ayudar a llenar nuestras calles o a llamar gente para llenar las calles? Sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, en supuesto caso de que el bloqueo de las fronteras a favor de la liberación de Venezuela, el hecho de que Rusia y China no estén apoyando en estos momentos a Venezuela como un factor positivo, ¿es simplemente una hipótesis o lo manejaríamos como una realidad? Gracias, cambio. Bueno, con respecto a lo de Oscar Pérez y todos los grupos, mucho y mucho dolor, lo he dicho en varias ocasiones, que yo no veo que en Venezuela haya un liderazgo que tenga la capacidad de la gente. Lamentablemente creo, porque si lo existiese, ya pienso que lo hubiesen hecho. Piensen que incluso el mismo Oscar Pérez en sus últimas horas pidió a la gente, por favor, en la calle, por favor, ayuden. No salió absolutamente nadie y allí lo hacen. Entonces, eso te demuestra el desencanto, la apatía por parte de algunos sectores, o esa apatía, el escepticismo, la desconfianza que hay, y bien fundamentada. Además, debo destacar, pues, porque producto de lo que ya dije, 18 años o 20 años ya de engaños, pero bueno,
al mismo tiempo que uno tiene que ser escéptico, uno también tiene que dar oportunidades para tratar de evitar que se repita lo que le sucedió a Caguaripano, que se repita lo que le sucedió a Carpe y a cualquier dentro de poco. De verdad no creo que ahorita equilibre la fuerza para llamar a las calles, más bien usado ese golpe duro en donde el líder más reconocido fue asesinado, junto con varias personas de ese grupo. Pero si lo hacen, ojalá tengan la fuerza de apoyarlo a donde podamos. Y ahorita hay diciendo, bueno, se vendieron, porque aparentemente sacaron una foto que si Oscar Pérez con un carito que decía que le apoyaba a María Corina, y después salió el de Soldado de Fernández diciendo que estaban con su escuela. No sé, cualquier otra cantidad de cosas, pero después de que sucedió lo que sucedió, van a venir a atacarlos a ellos sin ningún tipo de pruebas, independientemente. Y fíjense, pueden estar errados en ese aspecto, pero de verdad creen que es filtrado, desde todo lo que sucedió. Y vamos a seguir acusando sin pruebas. Si yo no confío, sencillamente me quedo callado, o eso lo trato de hacer. Bueno, si después te llega una información, ahí sí tratar de desmascarar a alguien, pero hay que tener cuidado con lo hacemos y simplemente debemos hablar al respecto. Y con respecto al bloqueo, me estabas preguntando si ese bloqueo pudiera servir para la libertad de Venezuela, y el hecho de que China y Rusia estén callados puede ser un factor definitivo. Fíjate algo, detrás de cámaras, por decirlo de alguna manera, pueden pasar muchas cosas. Nosotros no sabemos ahorita, solo sabrán los departamentos de inteligencia, que son los que salgan de eso. Repito, hay que esperar. Pero mientras esperamos a ver si sucede algo allí, tenemos que seguir trabajando en las cosas que nosotros estamos impulsando. Porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando. Podemos sencillamente observando nuestros alrededores, pero mientras hacemos eso, seguir nosotros construyendo nuestras bases, nuestras estructuras, para precisamente no estar a la merced de las decisiones que tome otros, sino nosotros poder ser los líderes que liberen a Venezuela. Independientemente sea pidiendo una injerencia, o sea con un patriota, o sea un mínimo 2 millones de civiles en las calles que obligan a los militares venezolanos a que volteen, o sea cualquier otra vía, que por supuesto sabemos que van a tener armas incluidas, pero a lo que me refiero es que esperar no significa hacerlo de brazos cruzados. Puede ser observar los alrededores mientras uno es enfocado en el norte que cada uno de nosotros se ha puesto. Cambio. Esteban, no voy a hacer una pregunta, voy a subrayar un par de cosas que dijiste, porque creo que esto es bueno que la gente le quede en la cabeza. Y lo que tú dijiste, es verdad, es que para mí es el pilar de lo que está pasando en este momento en Venezuela, y que es fruto de 18 años de trabajo, o 19 años de trabajo, o 29 años de trabajo. Mira lo que te dice, me voy para atrás 20, 30 años más. El primero es el sentimiento, la separación mental que ha logrado el régimen, y tú lo acabas de decir, en el colectivo, ¿no? La desconfianza. Esa desconfianza, eso es generado. Eso no es que nosotros desconfiamos que nos pasó, no, eso ya venía planeado. Vamos a hacer esto, esto y esto, para que la gente deje de confiar y no confíe con nadie. Eso está preparado. La siguiente cosa que tú dijiste aquí es capacidad de movilización. El régimen y toda su maquinaria preparó la única vía de concentración de fuerzas en Venezuela durante muchos años antes y luego de todos estos 19 años. ¿Cómo se llama esa vía de única concentración de fuerzas? La oposición. Le dio a personas puntuales capacidad de concentración. Al tener esas personas de su lado, nadie más tiene capacidad de concentración. Por eso, cuando hacen llamados como el 12P, no va nadie. Cambio. Bueno, y eso es un punto que como tú dices, que enfatizar. Y es bien fundamentado y causa propósito en una área. Porque fíjense algo, el pueblo de la oposición no tiene la mesa de la unidad, o por lo menos lo tuvo hasta hace poco, y ahorita tampoco en la capacidad de movilización. Pero tampoco la tiene más, es decir, nadie ha logrado llenar ese vacío. Hay un vacío de poder dentro de la oposición. Y le quiero agregar a lo que tú estabas diciendo de quienes han generado, o de que el régimen le dio a ciertos supuestos líderes opositores la capacidad de movilización. Bueno, que también los medios jugaron un papel allí, porque incluso los mismos medios opositores censuraban a quienes iban a criticar alguna acción de esos líderes. Entonces, silenciaban a uno mientras le daban tribuna más al grupo que está alineado con la misma, con el pensamiento que tenía la oposición hecha a la medida del régimen. Es decir, yo no podía ir, por supuesto, hablando en cuestiones de edad, por supuesto, nunca pude haber ido a la Globovisión anterior porque era menor de edad, pero en un caso hipotético, si yo fuese mayor y me hubiese desarrollado como político dentro del país,
a mí no me hubiesen aceptado nunca, o quizás una vez y después me vetan de todos los medios, una entrevista, por ejemplo, en Globovisión, hablando mal de Capriles. ¿Por qué? Porque no, eso lo que hace es dividir, eso fortalece al régimen, y de hecho hasta el día de hoy hay muchas personas que utilizan ese argumento, cuando la diversidad de opiniones es una de las cosas más sanas que existe. Por supuesto, tenemos que trabajar en el objetivo que tenemos en común, pero las estrategias pueden variar. Eso yo no lo veo como algo lamentable, y triunfará el que tenga la capacidad de hacerlo, así de sencillo, el que tenga la mayor fuerza. Y de eso se trata. Fíjense, yo que creo en el libre mercado, que me lo pusieron en la introducción, el libre mercado se basa en eso, en competencia, y que sencillamente el consumidor sea el que escoge qué producto compra. Yo te vendo un carro, mira, quizás es menos calidad, pero te lo vendo más barato. Aquel es de mayor calidad, pero es más caro. Bueno, fíjate, aquel es de mayor calidad que el mío, pero es incluso más barato que el otro. Entonces la gente se verá a ese. Por balance de calidad con precio. Bueno, lo mismo sucede acá. Vamos a ampliar las vías, vamos a cada uno estructurar en la medida de lo posible cada una de ellas. Y después que el consumidor, es decir, en caso del ciudadano venezolano, diga cuál apoya. Acá una propuesta fracasa si no tiene apoyo. Así de sencillo. Y triunfa sin apoyo. Pienso que, por lo menos en el caso de la organización mayor centro que es BET, nos hemos tenido la fuerza que tenemos, por lo menos en el exilio, precisamente por el apoyo que nos ha dado la gente, la ciudadanía de acá, que es bien difícil conseguir, además, porque fuera de la frontera encontramos una ciudadanía venezolana muy ajena a todo lo que sucede dentro del país. Justificado. Pero esa es una realidad que nos hemos ganado, ha sido precisamente dando resultados. Revisen ustedes las primeras asambleas que hicieron, por ejemplo, el año 2009. Iban 3 personas. Después 10, quizás 10. Ahorita, miren, y lo digo con mucho orgullo, cuando nos va mal, cuando nos va terrible, que no asiste nadie, son 60, 70 personas. Por supuesto, hay momentos en donde colapsamos. Una vez hicimos una vigilia, pues a los Pérez, y el aislamiento se ve que la gente se tuvo que volver porque no hallaban dónde. Entonces tenemos, por supuesto, momentos en donde logramos buscar más con ahí, por supuesto, era un punto clave porque muchas personas, en primer lugar, se sintieron dolidas porque habían pues esperanza de un y se sintieron culpables porque lo habían dado directamente. Pero después convocamos pues cosas en donde asisten unas 6 decenas de personas fuera del país. Y es precisamente por la confianza que ya tiene lo que es el logo de la organización. Eso, sentábamos entonces a cada uno a trabajar y estructurar su estrategia y que la ciudadanía decida cuál apoya. Pero realmente, y yo sí tengo que hacer que eso va a suceder, eventualmente la ciudadanía, cuando se le muestre, mira el camino, lo va a hacer. El problema es que ya están cansados salen a las calles y es a tragar gas, es a hidratarse, es a tomar sol, es a que te metan, a que te torturen, a que te lancen, que te atrapan ballenas, que te lancen perdigones, y al final no se consigue nada. Entonces la gente, bueno, yo salgo cuando realmente haya algo, un punto de quiebre, es lo que la gente está buscando ahorita. Y yo de verdad tengo fe que así cambia. Bueno, mira, yo espero que hayas entendido mi comentario, incluso que hayas llegado donde yo quería que llegaras, que es a decir, realmente no hay hoy en día quien aglutine, como aglutinó en el pasado la Mesa de la Unidad, un poder convocatoria amplio. Eso es otra de las consecuencias lógicas de los movimientos del régimen, ¿no? Y es importante entenderlo. Y por eso yo pido siempre en llamados espontáneos, porque hay otra parte que aquí no se dice, que la gente piensa que Twitter es el mundo, que 400 seguidores, como es el caso, es un universo, y resulta que estamos peleando frente a monstruos que son gigantescos, y nos autoengañamos pensando que porque tenemos 700 tweets significan salir 2 millones de personas a la calle. No pasa eso. Cuando ustedes ven 2 millones de personas en la calle, hay una maquinaria detrás. Y las maquinarias, si bien es cierto, funcionan a través de ideas. Ese es el principio. La idea es lo que se intenta transmitir y que se intenta captar. No, lo que decía Esteban, que estas que mueven 2 millones de personas, 5 millones de personas, que alinean países, son estructuras que cuentan con muchísimo dinero por detrás. Son estructuras que llevan mucho tiempo de gestación y preparación. Llega un momento en que ya tienen masa crítica. Eso se logra en muchos años y mucho dinero, y eso es una cosa que la gente no ve. Y cuando tú ves movimientos como por ejemplo el de Ucrania y tal, que son movimientos un par de años como poco, ¿no? Desarrollo,
te encuentras con que detrás hay organismos internacionales que han ido aportando porque entienden que pasa algo les interesa o están identificados con el cambio de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, sí te consigues estructuras que son funcionales. No te consigues un celo, no te consigues un Twitter, es una estructura funcional. Yo aplaudo a todos los que estén trabajando en ese sentido a nivel internacional, Esteban, y si ustedes son uno de esos, aplaudo, porque como no tengan detrás organismos internacionales que financien y que logren que ustedes tengan un mega gigante, jamás van a montar 2 millones a la calle. Eso no pasa si no se tiene una estructura fortísima detrás. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, que viene la decepción de la que tú hablabas. Sacas a 200 niños, les caen a golpe, los van a buscar en la noche los del SEBIN, los torturan y los sacan, los matan, y entonces, cónchale, volvemos a entrar en el ciclo de que cada vez estamos más desilusionados, y que la siguiente vez, si antes salieron 200, salí 130. Es parte del régimen, parte de la estrategia, y ese es el parte del problemón en el que estamos metidos. Y yo, esto, creo que ya no hablo más, amigo. Mira, y viste el clavo totalmente. Detrás de tipo de movimientos hay, por supuesto, mucho dinero, hay una maquinaria, como bien decía. Nosotros actualmente no recibimos financiamiento, nosotros nos movemos por eso también tan libremente, no nos debemos a comprometernos, pero por eso mismo es que nosotros tampoco llamamos a la calle, porque además primero sería irresponsable hacerlo desde afuera. Apoyamos las casas de calle, pero no hacemos a nombre de EPEX. Es decir, MEPES no va a decir, el día de las elecciones salgan a las calles. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos ni siquiera en Venezuela para liderar esas protestas, entonces pensamos, y todo lo que comparte el de Colina y que comparto yo, que es una irresponsabilidad. Si uno va a convocar a algo, uno tiene que estar allí presente. Una cosa es apoyarlo y otra es convocarlo y ser el autor y bueno, muy distinto es también la lucha desde el exilio que la lucha que se va a llevar dentro del país, por supuesto. Y la lucha dentro del país requiere esa estructura enorme de la que te estás hablando. Porque sin esa estructura, evidentemente, no van a salir los 2 millones de venezolanos, que conectándolo con lo que estábamos más temprano, es uno de los grandes problemas. Además, organización, la falta de objetivos claros, es la ausencia de masas en las protestas. Alguien, antes de interrumpirte, hizo la pregunta de la intervención, y lo he dicho varias veces, pero quizás fue que llegó tarde al conversatorio. Bueno, lo aclaro nuevamente, yo no creo que ocurra una intervención, sino hay una estructura interna que así la pida, o incluso estructura que esté en el exilio. No necesariamente tiene que estar adentro, pero tiene que tener reconocimiento interno. Es decir, si estructura que no la reconocen adentro como verdadero representante, entonces evidentemente no va a surtir tipo de efecto. La intervención no se va a dar sencillamente porque nos quedemos de brazos cruzados. Y eso es lo que en varias oportunidades he dicho, y que además me han caído encima por eso, porque la gente a veces se ciega con lo que quiere escuchar y deja de ser objetivos, pero yo sencillamente soy una persona que no me gusta. Yo soy honesto, de verdad que es manera de hacer política, y me ha traído por supuesto muchos problemas. Ustedes ya habrán visto algunos incluso públicamente, pero yo pienso que de esa manera por lo menos se genera algo de confianza, de que por lo menos cuando yo digo algo no van a ver que hay intereses ocultos de eso. Eso reitero, la intención no se va a dar si no hay una estructura. Contesto una última pregunta y me retiro entonces del conversatorio. Cambio. El estado en que va el expediente, el teniente Colina dijo que había metido para introducir sanciones para la MUD. Quisiera saber en qué esto va eso y cuáles son específicamente los próximos sanciones de la MUD. Gracias. Bueno, sí, eso ya se ha pedido en varias ocasiones, pero lo que tenemos que entender es que la justicia en Estados Unidos, como evidentemente creo que ya se ha demostrado a tiempo, porque estas personas para tomar ese tipo de decisiones tienen que investigarlo todo a fondo, es decir, que no hayan que era un porcentaje mínimo de que se estén equivocando y que realmente hayan pruebas que sustenten lo que los están llevando a estas sanciones. De hecho, las sanciones que están saliendo simplemente porque las llevan investigando desde hace rato, desde hace años estoy hablando. Nosotros pedimos sanciones, de hecho hubo una protesta al respecto, hubo mucha cobertura y apoyo mediático en ese aspecto, así pienso que sí es un camino que se va a venir, pero hay que seguir presionando. Como dije anteriormente, yo no doy esperanza, no sé ni siquiera si eso se vaya a dar, yo sí pienso que es factible, pero hay que seguir presionando para que se dé con mayor rapidez, pueda hablar de un estatus. Eso ya se mandó directamente al gobierno de los Estados y eso se está investigando porque acá se investigan las denuncias. Pero en base a eso no puede decir no, dentro de una semana, dentro de un año, dentro de 3 años. También ya la denuncia está hecha y se va seccionando al respecto, es lo único que yo te puedo prometer. Al menos entre los nombres que yo le puse, que salen fueron Luis Florido, Ramos Alú, creo que también estaba, y Manuel Rosé.
Por supuesto, esta va a ser mucho más grande que esos 3, porque ya hemos hecho el primer comunicado que nosotros mandamos, fue que fuese a cualquier persona que se sentara en República Dominicana, porque es la muestra de colaboracionismo de algún sector que se llama opositor. Entonces, esa fue una primera petición, después lo hicimos con nombres más específicos, pero vamos a ver cómo se desarrolla todo. Repito, no te voy a dar fecha, no te voy a decir el estatus en el que está eso, porque realmente es una responsabilidad de mi parte. Cambio, y entonces nos estamos escuchando pronto. Igual hace una pregunta breve, si alguien más tiene. Cambio. Esteban, yo no te voy a hacer una pregunta, y perdona esto, pero lo que pasa es que viendo que no vas a venir esta semana, sino que vas a venir una próxima vez, quisiera hacerte una propuesta, a ver si podemos traer preparado el tema, cosa distinta la próxima vez que es al canal. Hay una película por ahí que yo recomiendo que vean, que es la última de Gary Oldman, donde hace de Churchill, se llama The Darkest Hours. Ahí se muestra la situación que tenía en Inglaterra cuando Churchill toma el mando y se muestran muchas situaciones. Quiero enfocarme en 2 cosas, ¿no? Una, que respondamos a esta interrogante. ¿Por qué estaba Inglaterra metida cuando Churchill agarra el poder, toma el poder? ¿Por qué estaba metida con 300.000 hombres en Europa? Esa es la primera pregunta a responder, si te parece. Y la segunda, ¿qué pasó? Estados Unidos no apoyó cuando hizo el llamado. Esa es la segunda pregunta. Porque con estas 2 preguntas podemos avanzar mucho más en el tema que tenemos hoy en día en Venezuela, que se llama posible intervención militar. Muchas gracias y te hago esto simplemente con una propuesta. Si no te parece, pues no la tomamos y ya está. Sí, es por hacer algo un poco distinto a lo que venimos haciendo. Un abrazo y gracias. No, mira, me parece excelente. Excelente. No me he visto la película, voy a hacer cuando pueda, ya en esta semana, pero bueno, aquí anoté el nombre, entonces para ver si el próximo conversatorio hacemos de eso, y de hecho de manera, le vamos cambiando incluso un poco la dinámica, a veces hacemos este tipo de conversatorios, a veces analizamos otras cosas, me parece una excelente propuesta, Rafucho. Bueno, ya entonces me retiro por hoy, de verdad muchas gracias por la invitación, no me puedo ir sin antes agradecer a todos los moderadores, a todos los oyentes, como siempre digo, ustedes le dan vida a este canal, como siempre digo también que ustedes viralizan lo que son las informaciones. De hecho, Organización MEPEX, lo digo de nombre del Teniente Colina, lo digo en mi nombre, en nombre del director de medios Vicente Pugliese. Estamos muy agradecidos con el trabajo que se lleva haciendo desde acá y muy agradecidos con el hecho de que nos difundan todas las informaciones, todos los comunicados que nosotros mandemos. Por supuesto, los felicito entonces nuevamente por el 4º aniversario de este canal y que sean muchos años más, pero ya por supuesto bajo otras condiciones. Esperemos que el próximo aniversario no sea bajo esta tiranía, sino sea más bien celebrando, que sea con otra tona lo que aquí hablemos, que más bien se vuelva una tertulia este canal y que no sea con a veces opiniones tan, no sé si son pesimistas, pero opiniones que a veces generan desesperanza porque precisamente la situación no ayuda. De verdad, muchas gracias nuevamente y nos vemos entonces hasta un próximo conversatorio, y esa propuesta me parece interesante, Rafucho, cuando pueda me voy a la película. Muchísimas gracias. Todas aquellas ideas que puedan venir aquí para mejorar lo que estamos haciendo son bienvenidas. Gracias por lo que pasaron y muchísimas gracias, Esteban, por ser tan bueno y tan fiel y venir a Venezuela.libre. Como siempre es un privilegio. Adelante, Cambio. Bueno, el privilegio es mío, de verdad que yo me esperé que hubiese este tipo de relaciones que tenemos acá. Yo soy ya del canal, pues, entonces, porque y pues, entonces nos estaremos viendo cuando acabe la ronda de conversatorios pues por la celebración del aniversario. De verdad que éxito y orgullo siempre estar aquí. Cambio. Muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias por colaborar siempre con nosotros. Y así, amigos, usted es el canal, es parte de la familia de Venezuela.le. 1.000.000 de gracias por todos tus comentarios, tu manera de ser, que realmente es grato escuchar a una persona sincera. Muchísimo, y me gusta muchísimo escucharte. 1000 bendiciones. Gracias nuevamente por estar con nosotros y por acompañarnos durante todo el tiempo que no hay conversatorio a semana, comprometerte un rato con nosotros. Muchas gracias. Y por supuesto, 1.000.000 de gracias a todos los usuarios que nos han acompañado hoy y que nos acompañan siempre. 1000 bendiciones para todos. Cambio.